Muy buen día, tengan todas las personas que nos escuchan. Mi nombre es Adán Adriel y les doy la bienvenida a su programa favorito. El día de hoy presentaremos un tema muy importante, además de que tendremos a unos amigos para platicar sobre el tema. No se diga más y empecemos. Hoy vamos a hablar de los modelos de macroeconomía, que considero que es un tema muy importante y espero que les ayude a comprender el tema y que a los estudiantes les ayude en sus tareas. Como dije anteriormente, tenemos a unos invitados que sin ellos esto no sería posible. De primera mano nos acompaña la licenciada Verónica. Hola, muchas gracias por invitarme a tu programa. Espero que les ayude mucho mis aportaciones. No es nada, al contrario, muchas gracias por venir. Bueno, a continuación tenemos también a la doctora Dulce. Muchas gracias por invitarme al programa. Me da gusto estar aquí y poder convivir con mis compañeros. No tienes nada que agradecer, es un gusto tenerte aquí. Y bueno, también contamos con la presencia de la doctora Diana. Hola a todos, muchas gracias por invitarme y gracias a mis compañeras que se dieron el tiempo de estar aquí. Espero aportar mucho al programa. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y también, por último, tenemos a la licenciada Andrea. Hola a todos, muchas gracias por invitarme a tu programa, Ponce. Espero que mis conocimientos ayuden al público. No tienes nada que agradecer. Y bueno, vamos a comenzar con el tema. Y primero que nada, vamos a definir qué es la oferta y la demanda agregada para sumergirnos en el tema. Bueno, le pregunto, licenciada Verónica, ¿usted sabe qué es la oferta agregada? La oferta agregada es el valor total de los bienes y servicios que estarían dispuestos a producir las empresas en un periodo de tiempo determinado. La oferta está enfocada a los factores de producción, como son la tierra, el trabajo, o sea, el capital humano, el capital, que es el dinero disponible, y la productividad total de los factores. Bueno, ahora que sabemos qué es la oferta agregada, ¿alguien me podría mencionar qué es la demanda agregada? La demanda agregada es el total de bienes y servicios demandados por un país a un determinado nivel de precios y en un determinado periodo de tiempo. Muy interesante respuesta. Y bueno, ahora pasemos a lo que son los componentes de la demanda agregada. ¿Alguien sabe cuáles son? La demanda agregada se divide en 4 componentes. En primer lugar tenemos los gastos de consumo de las economías domésticas. Es el gasto de los consumidores, el cual depende de la situación económica de las familias, sus ingresos e intereses. En segundo lugar tenemos los gastos de inversión de las empresas o economías domésticas. La inversión se refiere al aumento del stock físico del capital. Se incluye en la acumulación de existencias en almacenes de las empresas. En tercer lugar tenemos las compras de bienes y servicios por el sector público. Incluye gastos de defensas nacionales, sueldos de los funcionarios, construcciones, entre otros. En pocas palabras, es el gasto público de un país. Y en cuarto tenemos la demanda extranjera. Las exportaciones netas es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Estos son los flujos de un país que son un motor que empuja su economía. De aquí derivan las exportaciones netas, que son las diferencias entre exportaciones e importaciones. Bueno, y a todo esto, respecto a la demanda agregada, ¿hay alguna fórmula que exista para que se pueda determinar? La demanda agregada es el resultado de la suma del consumo privado, la inversión, el gasto público y la diferencia entre exportaciones e importaciones, que son las exportaciones netas. La fórmula es DA es igual a C más I más G más, entre paréntesis, X menos M. Bueno, y esto del modelo de oferta y demanda agregada, ¿cuál es su utilidad o en qué nos ayuda? El modelo de oferta y demanda agregada resulta muy útil para analizar la inflación, el desempleo y el crecimiento. La curva de la demanda agregada establece las relaciones entre los mercados de bienes y de dinero, y la curva de oferta agregada refleja la correlación entre el mercado de bienes y el de factores de producción. Bueno, este es un tema muy interesante, ya que como entendí, básicamente nos ayuda a entender la economía de un país, si es buena o si es mala. Y bueno, a continuación quiero pasar a otro tema que tiene que ver con el consumo y el ahorro.
¿Alguien me podría decir qué es la propensión al consumo? Es un sistema que puede medir el incremento producido por el consumo durante el crecimiento de una unidad. Bueno, pero antes de esto, básicamente, ¿qué es el consumo? Es el medio con que las personas está sujeta a su capacidad económica, por lo tanto, lo que mide la propensión marginal al consumo es el aumento de este consumo al aumentar la renta. Bueno, y algo que me intriga es las personas, ¿dónde se ve reflejada la conexión del consumo con los ingresos? Se puede conllevar en macroeconomía conceptos que se relacionen con el ahorro, las inversiones y las importaciones o exportaciones. Oigan, ¿y qué importancia tiene el significado de la propensión marginal al consumo? Se puede estimar el aumento de los gastos que consume una persona al lograr aumentar sus ganancias asumiendo una determinada unidad monetaria. La variable de la propensión marginal al consumo puede llegar a explicar una amplia cantidad de circunstancias que puede acontecer en la economía. Y de casualidad, ¿alguien sabe cuáles son las características de la propensión marginal al consumo? La propensión marginal al consumo mide cuánto aumenta el consumo de una persona, cuando a su vez aumenta su renta disponible en unidades monetarias. La variable de propensión marginal al consumo unifica el consumo con el ingreso que corresponde a factores psicológicos, los cuales corresponden al comportamiento de consumo. La propensión marginal al consumo se refiere a la proporción donde el individuo se siente comprometido a destinar parte de su ingreso real para su consumo. Bueno, y ahora del consumo, pasémonos al ahorro. ¿Nos pueden mencionar qué es la propensión marginal al ahorro? Se refiere directamente al incremento en el ahorro a causa de un favorable aumento de ingreso. Es el porcentaje del ingreso marginal que un agente económico, bien sea consumidor o empresa, ahorrará y guardará para un tiempo futuro. Oigan, ¿y cómo varía el porcentaje del ingreso marginal? Puede llegar a variarse unos gastos realizados, de la cantidad de ingresos total, de los presupuestos, previsiones y de las prioridades que se inclinan a los factores económicos y financieros. Y una pregunta interesante es, ¿qué determina la propensión marginal al ahorro? Es decir, ¿qué elementos contiene? Dos elementos determinantes e importantes que son los elementos relacionados con las personas y elementos de mayor alcance. Y también quisiera saber si los elementos que contiene la propensión marginal al ahorro son las mismas que las características. Y si no es así, ¿cuáles son sus características? Bueno, algunas características de la propensión marginal del ahorro es poder medir el incremento que se produce al crecer la renta, teniendo en cuenta que se destinan parcialmente a un mayor ahorro. También permite tener un profundo conocimiento sobre el manejo de los ingresos en la vida real y sobre la forma de cómo darle una mejor administración. Y la propensión marginal al ahorro es una propuesta que logra aumentar el dinero que se destina al ahorro de una persona cuando aumenta su ingreso. Bueno, muy interesante tema. Y ahora pasando a otro tema que me parece muy interesante, es el equilibrio macroeconómico. Y bueno, primero quisiera saber alguna definición que tengan sobre lo que es el equilibrio macroeconómico. La macroeconomía consiste en establecer la combinación óptima entre oferta agregada, demanda agregada y precios, con lo cual el nivel de precios no se verá presionado ni a la alza ni a la baja. Esta combinación de oferta y demanda agregada constituye el equilibrio macroeconómico. Interesante. Y bueno, tengo entendido que el equilibrio macroeconómico se divide a corto y a largo plazo. ¿Alguien tiene alguna definición de lo que es el equilibrio macroeconómico a corto plazo? Existe el equilibrio macroeconómico a corto plazo, que es la situación normal de la economía cuando fluctúa en torno al Producto Interno Bruto potencial. Ocurre cuando la cantidad demandada de Producto Interno Bruto real es a la cantidad ofrecida de este, es decir, en la intersección de la curva de demanda agregada y la curva de oferta agregada de corto plazo. Bueno, y también quisiera saber cuál es la definición del equilibrio macroeconómico a largo plazo. Y también está el equilibrio macroeconómico a largo plazo. Este ocurre cuando la producción real es igual a la producción potencial o de manera equivalente cuando la economía está en su curva de oferta agregada de largo plazo. Oigan, y a todo esto, ¿existe algún tipo de escuela del pensamiento macroeconómico?
El modelo de oferta y demanda agregada ofrece un buen fundamento para comprender la gama de perspectivas que los macroeconomistas sostienen en torno al tema. Se divide a los macroeconomistas en 3 grandes escuelas del pensamiento y se procede a examinar el punto de vista de cada una de ellas. Y los grupos son: el primero es el clásico, que se deriva del nombre de las escuelas fundadoras de economía. Influye a célebres economistas como Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill. Después tenemos a los keynesianos, que provienen del nombre de uno de los macroeconomistas más famosos del siglo XX, John Maynard Keynes. Esta perspectiva se basa en supuestos acerca de la fuerza que determina la demanda y la oferta agregada a corto plazo. Y en tercer lugar tenemos a los monetaristas. El término se le atañe a un economista del siglo XX, Karl Brunner, quien lo usó para describir su visión, y la Milton Friedman. Muy interesante tema, y muchas gracias a todos por sus aportaciones. Pero bueno, ahora pasando a otro tema. Algo que es muy importante y sucede en la economía son los efectos multiplicadores. De primero tenemos que saber qué son los efectos multiplicadores. ¿Alguien sabe qué son? Sí, el efecto multiplicador es el efecto que se produce cuando hay un incremento en una variable y produce una fluctuación en otras variables, produciendo un mayor incremento en estas últimas. El efecto multiplicador se usa más para calcular los multiplicadores posteriores. Dada la dificultad de medir anticipadamente el valor de los coeficientes, esto es debido a que estos coeficientes dependen normalmente del comportamiento de los agentes económicos. Ciertos factores pueden operar para restringir la amplitud del proceso de multiplicación, lo que resulta en una reducción del valor multiplicador en relación con la cifra normal o en una cifra normal comparativamente más baja. Sí, es un poco confuso de lo que son los efectos multiplicadores, y para que les quede un poco más claro qué son, un ejemplo de esto sucede en los bancos. Cuando un cliente deposita dinero en un banco, este debe guardar una parte de ese dinero, que son las reservas obligatorias, pero tiene derecho a presentar el resto a otros clientes. Estos clientes gastarán ese dinero en efectivo y acabará depositándose en otro banco. Parte del nuevo depósito se destinará a las reservas del otro banco de nuevo, por la obligación legal de mantener determinadas reservas, y otra parte se volverá a prestar. Este proceso se repetirá hasta que la totalidad del depósito inicial acabe en varios bancos. Como consecuencia de lo anterior, el depósito inicial se habrá depositado y utilizado en varias ocasiones. Ahora bien, no es solo un efecto multiplicador, ya que existen varios tipos y a continuación les citaré algunos. Multiplicador del gasto público. El multiplicador del gasto se refiere al efecto incrementado que tiene el aumento del gasto público sobre la economía, es decir, al aumento mayor a 1 por cada moneda invertida. El impulso o gasto inicial que hace el gobierno será incrementado por una serie de efectos en cadena. De esta forma, el aumento del gasto público en X resultará en un crecimiento del ingreso de la economía mayor que X. Multiplicador fiscal. El multiplicador fiscal mide el efecto de las inversiones del gobierno en la actividad económica del país, es decir, la proporción en que se ven afectados los ingresos de un país ante un aumento o disminución del gasto público. En otras palabras, el multiplicador fiscal indica en qué cantidad aumentan o disminuyen los ingresos de un país, en caso de aumentar o disminuir el gasto público. También está el multiplicador de comercio exterior. Este se divide en 2 partes. La ventaja absoluta de Adam Smith, que de acuerdo con este modelo, los bienes se producirán y exportarán desde los países que tengan menores costos absolutos de producción. Así, por ejemplo, si el país A tiene menor costo de producción de zapatos que el resto, ya sea porque sus insumos son más baratos o es capaz de utilizar menos insumos, los zapatos se producirán en A y se exportarán al resto de los países. La segunda es la ventaja relativa de David Ricardo. Según este modelo de Ricardo, lo relevante para determinar qué se producirá y qué se transportará de un país no son los costos absolutos, sino los costos relativos. De esta forma, aun cuando un país tenga desventaja absoluta de costos con todos los demás, igualmente podrá aprovechar las ventajas del comercio exterior, enfocando su producción a los bienes en los que es relativamente más eficiente. Y por último está el multiplicador monetario.
El multiplicador monetario o multiplicador del dinero es el proceso que permite a los bancos multiplicar el dinero partiendo de una cantidad de dinero inicial. Esto se debe a que los bancos únicamente están obligados a mantener en sus reservas un nivel mínimo de dinero. Este mínimo se denomina el coeficiente de caja y es determinado por cada banco central. Bueno, sí, también escuché respecto al multiplicador monetario que también facilita la creación del dinero, es decir, permite que el crédito fluya. Cuando el crédito fluye, la economía avanza y crece. Si bien es cierto, claro está, que si el crédito fluye demasiado rápido y sin control, la economía podría recalentarse, es decir, podrían crearse burbujas. Pero bueno, ahora queremos pasar a otras preguntas que tengo para ustedes. El siguiente tema trata sobre una ecuación, pero antes de ver sobre la ecuación, tenemos que saber algo muy importante para que podamos entender más a detalle. ¿Alguna vez han preguntado qué es la demanda interna? Claro que sí. Bueno, les explicaré algunos puntos. La demanda interna de un país mide el gasto en consumo, bienes, servicios e inversiones que hace un país, tanto en su sector público como en el privado, en un periodo determinado de tiempo. El resultado de la suma de la demanda externa y la interna es igual a la producción total de una economía. Esta suma es conocida como demanda agregada. La demanda interna es, por lo tanto, el gasto en bienes y servicios que hacen los diferentes agentes económicos, que serían familias, empresas y el gobierno de un país, en un periodo de tiempo específico. Entonces, se trata de un indicador económico que mide el grado de desarrollo y bienestar del país. Cuando la demanda interna crece, normalmente lo harán la producción y los niveles de empleo. Y con todo esto, ¿cuáles son los componentes de la demanda interna? Bueno, la demanda interna está compuesta por el consumo de los hogares, el gasto del Estado o gobierno y las inversiones. Y pues ahora desglosaré estos tres componentes. En primer lugar tenemos el consumo de las familias, que está representado con la letra C. Estos son el consumo total que realizan los hogares, desde alimento y ropa hasta salud, ocio, entre otros. Esto excluye la compra de una vivienda nueva. Después tenemos el gasto del gobierno, que por lo común está representado con la letra G, y estos son los gastos que hace la administración central, autónoma y local para poder llevar a cabo sus funciones. Este gasto incluye el salario de los trabajadores públicos, el alquiler de las oficinas y entre otros. Y por último tenemos las inversiones, que por lo común está representado con la letra I, y estas son las adquisiciones de bienes durables con el fin de producir otros bienes o servicios. Esto incluye el gasto en existencias y maquinaria, la compra de viviendas por parte de las familias. Entonces, como entendí, la demanda interna es por lo tanto la suma de los tres componentes anteriores. Y entonces básicamente, ¿cuál es su fórmula? La fórmula es Y es igual a C más I más G. Muchos gobiernos buscan enfocarse en que la demanda interna sea de productos hechos en el propio país, y para conseguirlo deben trazar estrategias que tengan como propósito la sustitución de las exportaciones por la producción nacional de aquellos productos cuya importación es alta. Y de igual manera, como hemos tocado en otros temas, ¿existen algunos factores que determinen la demanda interna? Existen varios factores que pueden afectar a la demanda de un país. A continuación, les mencionaré algunos de ellos. Cuando la tasa de desempleo de un país es baja, la demanda tiende a aumentar. A mayor crecimiento del país, la demanda tiende a crecer. Y si los consumidores tienen buenas expectativas del futuro económico del país, la demanda tiende a crecer. Ahora nos damos cuenta de que la demanda interna puede ser un motor muy importante en el crecimiento de un país. No obstante, cuando el crecimiento de la demanda se basa en un endeudamiento descontrolado, existe un riesgo muy importante de una desaceleración económica. Es clave entonces que las políticas económicas tiendan a favorecer una demanda saludable acorde con el ingreso y las expectativas de crecimiento del país. Me sorprende lo mucho que saben del tema. Se ve que estudiaron antes de venir. Y bueno, cuéntame, Dulce, ¿cómo has sentido el programa? El programa es muy interesante sobre los temas que estamos tratando y me siento muy bien ya que damos a conocer estos temas a las personas que no siempre están informadas. Me da gusto que te sientas de esa manera.
Y claro, es un placer tenerte aquí. Y bueno, ahora te pregunto a ti, Diana, ¿cómo te ha parecido el programa? Estoy muy contenta de estar aquí. Todos los temas que hemos abordado a lo largo de este programa me parecen muy relevantes y es muy importante que los conozcamos. Ya estamos llegando a la recta final del programa. Espero que les esté gustando hasta el momento y muchas gracias por llegar hasta aquí. Pero se me estaba olvidando un tema muy importante que se me olvidó preguntarles. ¿Alguien me puede decir qué es la balanza de mercancías? La balanza de mercancías es el registro económico de un país donde se escogen las importaciones y exportaciones de mercancías, es decir, son los ingresos menos los pagos del comercio y de mercancías de un país. Oigan, ¿y esto es muy importante para el país o para la economía de un país? Claro que es importante y más en el país, ya que cuando su resultado manifiesta un déficit comercial, permite que los recursos tengan una colaboración eficiente y que algunos países puedan tener negocios ambiciosos e innovadores. Solo para complementar la respuesta, de acuerdo con el resultado de la balanza comercial, se tienen 3 resultados, que son superávit comercial, que es el mejor resultado desde el punto de vista del país, ya que obtiene recursos del exterior. Después tenemos el déficit comercial, que significa un resultado negativo. Las importaciones superan a las exportaciones. Por último, tenemos el comercio equilibrio, es decir, que las importaciones y exportaciones están en equilibrio. Muchas gracias por la respuesta, doctora. Pero antes, díganme, ¿cómo se calcula la balanza comercial? La balanza comercial es igual a exportación, que es representado por una X, menos importación, que está representado por una M. Todos sabemos que las exportaciones son el envío de mercancías a otros países y las importaciones es la llegada de objetos fuera del país. Bueno, entonces, como tengo entendido, un ejemplo de importación en nuestro país sucede en las tiendas online, porque muchos productos de estos vienen de otros países. Entonces, también un ejemplo de las exportaciones en nuestro país es el envío del café, aguacate, entre otras cosas. Y bueno, para terminar este tema, ¿dónde puedo conseguir toda esta información? Podemos encontrar información en la página del INEGI. Ahí podemos encontrar información de las exportaciones e importaciones de nuestro país. El proceso es entrar a Google, poner INEGI, después buscar donde dice comercio exterior, darle clic ahí. Saldrá una página donde vienen 3 apartados. Vas a donde dice balanza comercial y saldrá una ventana en donde viene toda la información. Bueno, con este tema hemos concluido el programa. La verdad, me gustó mucho la información que nos brindaron. Realmente les quiero agradecer por aceptar nuestra invitación y darse el tiempo para estar aquí. Al contrario, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar en tu programa, ya que pudimos compartir un poco de nuestros conocimientos al público. Espero que nos invites de nuevo. No, también, muchas gracias a ustedes por quedarse al final. Espero les haya gustado mucho este episodio y les recuerdo suscribirse al canal y compartir. Un gusto y nos vemos hasta el próximo capítulo. Esto fue su podcast favorito.